Producciones Ecuador al Día presenta su programa Cooperación Financiera, un espacio dedicado al cooperativismo, su misión, visión, educación financiera, responsabilidad social y su aporte al desarrollo productivo nacional. Bienvenidos. Al aire. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en este nuevo programa número 2, donde estaremos tratando algunos problemas, algunas situaciones sobre la economía popular solidaria. Raulito, bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Licenciado, gracias a nuestra amable audiencia, bienvenido a nuestros invitados que van a estar con nosotros compartiendo esta entrevista, como es el caso del doctor Harold Aguirre, especialista en temas de obesidad, y el doctor Pablo Torres, gerente de negocios de Coprogreso, sobre temas relacionados con productos financieros. Bienvenido, Carlos, usted tiene la palabra. Bueno, y en este momento estuvimos ahí con la intendenta nacional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde abordamos algunas temáticas, algunos valores importantes que nos está dando a conocer sobre el desarrollo del sistema. Mateito, adelante con la entrevista, por favor. Estarás conectado, no estarás sin carga. Por favor. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos sintonizan en el Ecuador y el mundo a través de la plataforma digital radio y televisión La Voz del Inmigrante. Hoy contamos con la doctora Margarita Hernández Naranjo, ella es superintendenta de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, para conversar con la doctora respecto de un balance en cuanto al sector cooperativo en el Ecuador. Doctora, sabemos que la situación que estamos atravesando por la pandemia a nivel mundial, pues no solamente ha tenido algunos inconvenientes en manejos de la economía, sino en diferentes sectores de las actividades diarias de las personas. ¿Cómo está usted, doctora? Bienvenida. Cuéntenos acerca del trabajo que usted ha venido realizando. Me imagino que ha tenido que hacer teletrabajo en algunas ocasiones por este tema de la pandemia y estar coordinando también con el personal las acciones que se vienen desarrollando. Bienvenida, doctora. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Compañero Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Muñoz. Muchas gracias a ustedes, señor Aguirre, a todos quienes tienen la posibilidad de compartir con ustedes este espacio, y agradezco también que nos inviten, que nos permitan participar, porque mientras más hablemos de lo que es el sector cooperativo, más podemos afianzar esa idea de la que todos estamos convencidos. El Ecuador es un país cooperativo en el que la solidaridad y los principios de las organizaciones que nosotros controlamos logran un impacto realmente positivo. Y hay un tema que es interesante respecto de lo que usted había señalado, que es la muestra de esto, y es precisamente la enorme capacidad de resiliencia que nosotros hemos visto en las organizaciones que controlamos en función de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Como usted señalaba, sí, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, atendiendo las disposiciones de las autoridades competentes, ha ajustado su operatividad para trabajar de tal manera que se salvaguarde la integridad y la salud de los funcionarios, porque es para nosotros, como para todos, por supuesto, primordial cuidar a las personas. Pero no podemos descuidar funciones tan importantes como las que nos han sido encomendadas, la supervisión y el control de las entidades, tanto de la economía popular y solidaria como del sector financiero popular y solidario,
Ahí está nuestro compromiso, la gestión de los funcionarios que integran la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y, por supuesto, los indicadores del sector muestran que ese trabajo está dando frutos. Como yo le comentaba hace un momento, algunos indicadores nos permiten ver qué es lo que está pasando con el sector. A diciembre del 2020, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controla 15.695 organizaciones que reúnen un total de 8.603.590 certificados de aportación, cuotas de admisión o aportes, dependiendo de la naturaleza de las entidades y las organizaciones. Si nosotros abrimos un poco más de ese dato, nos vamos a dar cuenta de que dentro de ese número global se encuentran 12.520 asociaciones, 2.593 cooperativas y 59 organizaciones comunitarias que pertenecen al sector real de la economía popular y solidaria, es decir, organizaciones que tienen una actividad productiva o brindan un servicio. Y por otro lado están 522 entidades del sector financiero popular y solidario, que son cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y una caja central. Para poder entender esta capacidad de resiliencia de la que yo estaba hablando hace un momento y el enorme aporte que hacen las entidades y las organizaciones para la reactivación de la economía del país, yo quisiera ahondar un poco en las cifras del sector financiero popular y solidario para luego atarlas al del sector real de la economía popular y solidaria. Con corte a diciembre, nosotros lo que vemos en estas 522 entidades es que tienen activos que superan los 17.800 millones de dólares, cartera de crédito por más de 12.560 millones de dólares y depósitos por más de 14.000 millones de dólares. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros vemos en estas cifras al cierre del año números que superan los indicadores de febrero, es decir, que el sector ha crecido frente a lo que fueron sus números al inicio del 2020 y esto en un año tan difícil como fue el 2020 en razón de la pandemia. Entonces, este indicador solo ya nos da muestra de lo que significa el compromiso, no solo de los ecuatorianos con el cooperativismo, sino de las cooperativas con sus socios. El crédito ha crecido, los depósitos han crecido, y ahí hay un dato que es muy interesante y que tiene que ver precisamente con la estructura de la cartera de crédito. La cartera de crédito tiene un peso muy fuerte en lo que es el microcrédito. Si nosotros hiciéramos un universo entre el microcrédito que se coloca por los bancos privados y por las entidades del sector financiero popular y solidario, nos diéramos cuenta de que el 70% de ese universo lo colocan las cooperativas y las mutualistas. Y como todos sabemos, el microcrédito genera producción, genera ocupación, genera empleo. Y eso es lo que nos interesa que se visualice a través de los datos que presentamos. De la misma manera, hay una interacción muy interesante entre el sector financiero popular y solidario y las organizaciones de la economía popular y solidaria. Tenemos participaciones muy interesantes en la cartera de crédito. El 82% del saldo de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario que se coloca en las organizaciones de la economía popular y solidaria está en cooperativas de todo tipo y el 15% en asociaciones. La principal actividad que se financia es vivienda con un 42%, luego transporte con un 35%, y actividades agropecuarias con un 7%. Nos interesa mucho este dato y posicionarlo adecuadamente porque vivienda y transporte, que engloban el 77% del saldo de la cartera de crédito, son actividades no solo que sufrieron una afectación importante durante la crisis económica, sino que además son encadenantes, generan en sí mismos más procesos de trabajo y de producción y de generación de actividades relacionadas, y esto es importante para la reactivación económica. Licenciado. Hola Margarita, tengo usted muy buenos días. Carlos Aguirre le saluda. Un gusto estar compartiendo con usted para nuestro programa Cooperación Financiera. Si bien es cierto, hace un análisis y un balance
positivo del sector cooperativista. Ahora, entremos un poquito en los riesgos crediticios, riesgos operacionales, riesgos jurídicos. ¿Cómo está este ámbito en la superintendencia y como organismo de control? Permítame ordenar los grupos para que la exposición sea un poco más clara. En primer lugar, hablemos de riesgos crediticios y creo que hay 3 indicadores que son fundamentales para establecer lo que eso puede significar: morosidad, liquidez y solvencia. Si nosotros vemos el indicador de morosidad del sector financiero popular y solidario con corte a diciembre del 2020, es del 4,2%. Y esto es inferior al indicador de morosidad que teníamos en meses anteriores, ¿no es cierto? Inclusive comparados con lo que fuera mediados del año 2019. Este es un elemento muy positivo si es que uno hace un análisis de la evolución y de la calidad de la cartera que el sector está colocando. Luego podemos hacer una revisión, digamos, de lo que es el indicador de liquidez. A diciembre del 2020, este indicador lo que nos muestra es un 28,93% en el agregado de las entidades, lo que indica, insisto, que el sector está líquido, y esto coordinado o comparado con los saldos de la cartera que se señalaron hace un momento, lo que nos muestra es que efectivamente esa liquidez se está colocando en créditos. Luego tenemos un indicador de solvencia del 19,84%, y este indicador de solvencia también nos da cuenta de un sector sano que está gestionando adecuadamente su manejo financiero. Por el otro lado, usted mencionaba el tema de riesgos y lo dividía en 2, el riesgo que podría ser operativo y luego el riesgo legal. El riesgo legal nosotros no lo podemos en este momento señalar de alguna manera puntual, porque no consideramos que tengamos elementos para decir existe un riesgo legal para las entidades en función de determinada gestión o normativa que se haya emitido. Lo que es importante entender es que dentro de las estrategias de manejo de lo que es la crisis económica derivada de la crisis financiera, la gestión normativa es fundamental, y esa gestión normativa tiene que ser adecuada, técnicamente sustentada y oportuna. Eso lo hemos visto a lo largo del año 2020 durante la crisis. El apoyo que hemos tenido de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha sido decisorio para poder ajustar lo que ha sido necesario para que las entidades puedan soportar y sobrepasar los problemas que se presentaron en función de la crisis. Hemos tenido 2 momentos normativos muy marcados: el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que dispuso medidas de alivio financiero. Ambos momentos fueron no solo complejos para las entidades en cuanto a lo que significa la aplicación y la operatividad, sino también importantes en cuanto a permitir que los socios superen adecuadamente la crisis, pero también eso tenía un impacto de normativa secundaria y de gestión para las entidades, especialmente en el tema provisiones. Y por supuesto, insisto, no lo podemos catalogar en sí mismo como un riesgo legal en este momento. Sin embargo, estamos conscientes de que la normativa tendrá que seguirse ajustando, y este es un trabajo constante que vamos haciendo desde la superintendencia y con los otros reguladores, precisamente para darles a las entidades un entorno normativo que les permita superar adecuadamente las condiciones de la crisis. Doctora, la mayoría de las entidades del sistema financiero que usted controla siempre saben caer en algún tipo de irregularidad en cuanto a cifras, todas estas cuestiones. ¿Cuáles son las que más se han detectado en esta administración? Yo no le podría decir, señor Muñoz, que la mayoría de nuestras entidades entran en irregularidades. Eso en realidad sería descalificar el trabajo técnico que hacen los administradores de las entidades. Lo que sí podemos decir es que existen debilidades, y esas debilidades tienen que entenderse desde una lógica que está marcada tanto en el Código Orgánico Monetario y Financiero como en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y tiene que ver directamente con los segmentos. La norma nos ordena segmentar para fines normativos y de supervisión.
¿Qué significa esto? Significa que nos vuelve los ojos a una lógica en que las entidades merecen un trato distinto en función de su tamaño y de su naturaleza. Nosotros tenemos en el sector financiero popular y solidario, como yo les había señalado hace un momento, 522 organizaciones y estas están divididas en 5 segmentos. Los segmentos, por mandato de la normativa, están dispuestos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en función de los activos de las entidades. Tenemos 39 organizaciones en el segmento 1 que tienen activos mayores a 80 millones de dólares. 46 entidades en el segmento 2 con activos entre 20 y 80 millones. 84 entidades en el segmento 3 con activos entre 5 y 20 millones. 163 entidades en el segmento 4 con activos entre 5 millones y 1 millón. Y 190 entidades con activos inferiores a 1 millón de dólares. Obviamente, la gestión técnica y operativa de una entidad del segmento 5 es muy distinta a la gestión que se realiza en una entidad del segmento 1, por el propio tamaño de la entidad. Si nosotros hacemos un análisis de lo que son los indicadores de activos, cartera de crédito, depósitos y certificados de aportación, nos vamos a dar cuenta de que los segmentos 1, 2 y 3, a pesar de ser los que en número reúnen un porcentaje menor del sector financiero popular y solidario, en cuanto a certificados de aportación, activos, cartera de crédito y depósitos, tienen casi el 85% del sector. ¿Qué significa esto? Significa que estas entidades más grandes, con otras condiciones distintas y con necesidades de servicio y de gestión distintas, se van, por supuesto, a manejar de una manera muy diferente a las que pueden conformar los segmentos 4 y 5. Para que esto sea muchísimo más visible, yo quisiera que usted me permita hacer una comparación. Es un dato que nosotros levantamos para una participación que tuvo la superintendencia en un evento internacional y que nos parece muy, muy interesante. La entidad más grande que nosotros controlamos tiene activos que superan los 2.437 millones de dólares, cartera de crédito por más de 1.619 millones de dólares, depósitos por más de 2.113 millones de dólares y más de 1.136.000 socios. Esa es la más grande. La más pequeña tiene activos por 6.000 dólares, cartera de crédito por 4.600 dólares, depósitos por 1.300 dólares y 36 socios. Entonces, obviamente, las diferencias enormes que existen entre este techo y lo que es la base de las organizaciones que nosotros controlamos, lleva de manera natural o conlleva de manera natural este hecho de que van a haber debilidades en las entidades más pequeñas por su propio tamaño. Ahí está entonces la necesidad de técnicamente enfocar la normativa de tal manera que su cumplimiento fortalezca a las entidades, que es lo que hemos visto a lo largo de este tiempo de existencia de la superintendencia, pero también permita darles opciones a los socios de esas entidades para tomar decisiones adecuadas y oportunas en cuanto a la gestión, que no arriesguen los recursos de sus socios, porque en eso estamos clarísimos desde la superintendencia. Es tan importante el ahorro de las personas de una organización del segmento 5 como el de las personas de una organización del segmento 1, pero la gestión siempre va a ser diferenciada. En lo que tiene que ver a esta pandemia, entonces no ha habido la necesidad de intervenir alguna entidad de este sector por cuestiones que a veces se han dado, ¿no? Por la administración. A eso me refería cuando
Claro. Ahí. Solo una pequeña aclaración, señor Muñoz. Nosotros no tenemos la figura de la intervención para el sector financiero popular y solidario. Esa figura solo existe para el sector real de la economía popular y solidaria. Las medidas de fortalecimiento que establece la ley son la fusión, la liquidación forzosa y existe también la posibilidad de la liquidación voluntaria. Y estos son procesos constantes en la dinámica de un sector que se está fortaleciendo y por supuesto dentro de este fortalecimiento entran medidas que podríamos llamar de depuración. Pero, insisto, no tiene que ver ni con esta circunstancia en particular, ni hemos visto que se haya agravado en función de la pandemia. Tenemos un número muy importante de fusiones y eso lo que significa es que al amparo del sexto principio del cooperativismo, que lo que reza es la cooperación entre cooperativas, organizaciones que tienen fortalezas acogen a los socios de organizaciones que pudieron haber presentado debilidades para proteger los ahorros de esos socios de manera directa y de manera indirecta proteger al sector de lo que podría ser o el riesgo de que el nombre de las cooperativas se afecte con un proceso de liquidación o perder una plaza para el cooperativismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vemos la distribución de los puntos de atención del sector financiero popular y solidario en el territorio nacional, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de estos puntos de atención se encuentran en los cantones con mayores niveles de ruralidad y mayores niveles de pobreza. El 54% en cantones con alta ruralidad, el 37% en cantones con alta pobreza, de un total de 3.726 puntos de atención con corte a diciembre del 2020. Entonces, perder una plaza, es decir, cerrar una cooperativa en un lugar en función de una liquidación forzosa, por ejemplo, o por la necesidad de una liquidación voluntaria, expone ese territorio a quedar sin un intermediario financiero regulado. Por eso las fusiones tienen este doble lado que es virtuoso, no solo proteger el ahorro y a los socios a través de la gestión de una entidad del sector financiero popular y solidario más fuerte, sino también cuidar los territorios en los cuales ya se ha afianzado el sector cooperativo. Claro. Doctora Margarita Hernández, con su guía sabemos que el sistema financiero solidario está sólidamente estructurado. A su criterio, ¿cuáles son las fortalezas que ha tenido el sistema frente a la pandemia para seguirse desarrollando? ¿Y cuál es el aporte que tiene al desarrollo nacional la economía popular y solidaria, en especial el cooperativismo? Yo le agradezco mucho, señor Aguirre, sus gentiles palabras. En realidad hay toda una institución que trabaja técnicamente por esto. Yo soy la cara visible de esa institución, pero créame, tenemos excelentes técnicos, funcionarios comprometidos con el sector y eso es lo que logra los resultados que usted está viendo. Yo me voy a permitir solamente para darle un contexto a su pregunta que permita entender esto que yo acabo de señalar. Hay una institucionalidad muy fuerte detrás del control a las entidades del sector financiero popular y solidario y de la economía popular y solidaria. Si vemos las cifras de crecimiento del sector, desde el 2012 hasta el 2020, el sector ha crecido en activos el 195%, en depósitos el 222% y en cartera de crédito el 158%. Y en certificados de aportación el 65%. Eso significa que a pesar de que estas medidas de fortalecimiento y de depuración del sector que yo mencionaba hace un momento en función de la pregunta del señor Muñoz, efectivamente han tenido un impacto en el número de entidades, el sector ha crecido y se ha fortalecido. Y ese, insisto, es un proceso constante que lo hemos visto desde la creación de la superintendencia. Ahora, las fortalezas del sector, ¿de dónde sale esta gestión que nosotros estamos viendo que es virtuosa en cuanto a lo que significan digamos, la gestión y los resultados del sector financiero popular y solidario? Es precisamente
de lo que son los principios del cooperativismo. Y de eso, entiendo yo, no solo estamos convencidos en la CEPS, sino que están convencidos los socios de las organizaciones que, como usted ve, cada vez son más. Los principios del cooperativismo son 7. Ingreso libre y voluntario, gestión democrática de los socios, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. Y si usted se da cuenta, este es un círculo virtuoso en el que las cosas gestionadas adecuadamente desde el punto de vista financiero sobre estos principios, lo que generan son procesos de crecimiento tanto del socio y de su familia como de las comunidades en las cuales estas personas interactúan. ¿De qué se preocupa la superintendencia? Precisamente de que se cumpla la ley en donde están garantizados estos principios y los derechos de los socios, pero también de que haya una seguridad en el sector, es decir, que el cumplimiento normativo, como yo decía hace un momento, fortalezca la gestión en las entidades. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para lograr afianzar un crecimiento y un fortalecimiento adecuado del sector, ha generado una estrategia de resiliencia sustentable que une 2 ejes de regulación y de derechos de los socios con la transparencia, el fortalecimiento y la inclusión financiera para impactar positivamente no solo el cumplimiento de los principios del cooperativismo, sino el de los objetivos de desarrollo sostenible. Compromiso que nos une a todos a nivel mundial. Y ahí quiero hacer un señalamiento particular sobre un tema a propósito de este compromiso que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no solo con la educación financiera, sino con la inclusión financiera, y es el trabajo que estamos haciendo en la participación desde la organización y la gestión de la superintendencia del sistema financiero popular y solidario en particular, pero de manera general el sistema financiero nacional y otros actores comprometidos con esto en el Global Money Week. El Global Money Week es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que se gestiona desde el 2012. Ya ha tenido ediciones desde este año en las que han participado 175 países, impactando más de 40 millones de niños y jóvenes y educándolos en temas relacionados con el manejo del dinero y el ahorro. Se han realizado más de 460,000 actividades y han participado más de 63,000 organizaciones a nivel mundial, y tenemos el orgullo este año de que sea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria quien hace de cabeza en el Ecuador de esta iniciativa, y estamos trabajando en esto. Esperamos que ustedes puedan en una próxima ocasión permitirnos contarles los impactos de esta iniciativa y lo que significa para la estrategia de la resiliencia sustentable en el sector. Por supuesto, Margarita. Bueno, para terminar esta entrevista vamos a cerrar con usted y que esta no sea la última vez, sino una de tantas veces tenerle de acá para que nos vaya alimentando de valiosos cifras, criterios y con una resiliencia, como usted dice, para que el sistema cooperativo nacional e internacional vaya fortaleciéndose. Para culminar, ¿usted cómo ve el gobierno corporativo de las cooperativas, los consejos de administración, consejos de vigilancia? Tienen sus debilidades, también tienen sus fortalezas. A veces se mantienen mucho en el tiempo, de 10, 15, 25 años, y otros se los reduce. ¿Cómo ve este sistema y cuáles serían los correctivos que hace la superintendencia? En cuanto a gobierno cooperativo, tenemos mucho que trabajar, especialmente en las organizaciones pequeñas. No hay que olvidarse que las entidades tienen una lógica en la cual los socios participan en las instancias de administración y de control. Esa es la lógica del sector, precisamente porque los socios son los dueños. Pero este es un tema amplio y extenso, y aprovechando su invitación, señor Aguirre, yo quisiera que hagamos un espacio particular para poder tocar este tema con la amplitud necesaria. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Que tengan una excelente jornada para ustedes y para todos quienes escuchan y ven su programa. Muy amable, muchas gracias. Estaremos oportunamente nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable. Bye, bye. Gracias. Bueno, estas fueron las declaraciones de la economista, el economista
que estaba con nosotros. Esta entrevista lo realizamos muy por la mañana con la Superintendencia de Economía Solidaria, Margarita Hernández. Queremos agradecerle por el equipo de comunicación por esta entrevista acertada. Bueno, Raulito, y aquí tenemos también al economista Pablo Torres, gerente de negocio de la cooperativa Progreso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Raulito. Sí, gracias, Carlos. Bienvenido al señor gerente de negocios de Coprogreso, don Pablo Torres, con quien vamos a tratar el tema relacionado con los productos financieros que ofrece la entidad. Coprogreso es una de las entidades del cooperativismo más grande del país, está entre las primeras 4 cooperativas a nivel nacional. Entonces vamos a consultar acerca de los productos que ofrece la entidad. Don Pablo, bienvenido a los socios de la cooperativa. ¿Cómo está precisamente esta actividad, Pablito? Gracias, bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy grato para Coprogreso poder dirigirnos a esta audiencia. Y bueno, pues comentarles en primer lugar que Coprogreso nació hace 51 años en la parroquia de Atahualpa, provincia de Pichincha, gracias a la visión de 32 emprendedores quienes crearon Coprogreso para mejorar sus vidas, la de sus familias y de la comunidad. Actualmente somos una institución líder en el sector cooperativo nacional, sólida, solvente y de confianza reconocida por nuestros socios, clientes y la comunidad en general. Contamos con una calificación de riesgo de AA+, que es de las mejores entre las cooperativas más grandes. Por el nivel de activos nos ubicamos en una 4ª posición dentro de las cooperativas del segmento 1. Nosotros estamos con presencia en 8 provincias del país: Pichincha, Guayas, Chimborazo, Santo Domingo, Manabí, Imbabura, El Oro, Santa Elena, y también tenemos una ventanilla de extensión en la provincia de Napo. Realmente el interés de Coprogreso es siempre poder servir a sus socios y clientes, satisfaciendo sus necesidades financieras. Y realmente, pues, no, considerando la situación de la pandemia, todos los socios que tuvieron afectaciones en lo que corresponde a la crisis, pues, que se ha venido viviendo desde el año pasado, con un alivio financiero, ¿no? Con diferimientos, con reprogramación de sus obligaciones, pero también es importante conversar, pues, ¿no? Al mismo tiempo existen sectores ganadores a los cuales siempre está la institución presta a poder servirles, para lo cual nosotros estamos atendiendo a través de diversos canales. Tenemos nuestras agencias y también tenemos implementado otros canales digitales que se encuentran, pues, hoy por hoy con mayor aceptación en la comunidad. Entonces, una persona que esté interesada en acceder a un crédito en la institución lo puede hacer también a través de la página web. Ahí tenemos un chatbot en donde fácilmente pueden digitar su cédula, y en este momento la institución cuenta con tecnología para efectuar reconocimiento facial y poder validar la identidad de la persona que está solicitando el crédito. Internamente realizamos un proceso de precalificación y finalmente tomamos contacto con la persona interesada, pues, para ya proceder con la atención del crédito como tal. Nos enfocamos muchísimo en los microempresarios. Consideramos que es importante que el país reactive todo su aparato productivo, y en ese sentido damos, pues, siempre prioridad a los microempresarios y también en lo que corresponde a créditos de consumo, es decir, para personas asalariadas. Adicional a los créditos, ponemos a disposición de nuestros socios y clientes las tarjetas de crédito. Entonces, a través de estas pueden realizar consumos, ¿no? Que con la nueva realidad que vivimos, muchas personas tienen que realizar Pablito, pagos, pues, ¿no? Inclusive.
Pablito, para acceder a una Te tarjeta de escucho, crédito, claro que sí. informémosle a la radio audiencia, a los televidentes que nos escuchan, cómo se puede acceder a una tarjeta de crédito. ¿Es complicado? ¿Qué tiempo nos demoramos? ¿Cuáles son los requisitos? Gracias por la pregunta. A ver, la manera más fácil de acceder es de que ustedes se dirijan a nuestra página web www.coprogreso.fin.es. Pongan ahí en la parte inferior derecha les va a desplegar un chatbot. En ese chatbot ahí tienen la posibilidad de poner crédito o tarjeta de crédito, cuenta de ahorros o inversión. Si ponemos ahí tarjeta de crédito, automáticamente les va a dirigir a un precalificador, ¿sí? En donde, como indico, se realiza un reconocimiento facial y una precalificación automática que va a ser bastante ágil en el caso de que una persona sea asalariada. Entonces, nosotros internamente hacemos la aprobación del cupo y prácticamente lo que hacemos es indicarle ya a qué agencia que haya seleccionado se acerque a retirar de manera inmediata. Máximo en 48 horas está contando con ese plástico en provincias principalmente, pero es un proceso bastante ágil, bastante sencillo y como indico, debido a esta nueva realidad nosotros podemos pues observar que el consumo electrónico, el e-commerce, va en auge, ¿no? Creo que todos estamos ya hoy acostumbrados a un pedido de comida a través de los delivery, tenemos débitos recurrentes, inclusive con operadoras, pues, ¿no? De televisión internacional o plataformas de streaming como es Netflix, como es el Amazon Prime, el Disney, etcétera, ¿no? Sin el ánimo de mencionar ninguna de esas empresas, pero sí, pues, ¿no? Es una realidad de que nuestras familias tienen acceso a este tipo de plataformas y requieren de una tarjeta. Entonces, a través de este mecanismo, les damos la facilidad para que puedan acceder. Si tienen alguna otra inquietud, con todo gusto Claro, para ir respondiendo de esa manera. los principales productos financieros de los créditos hipotecarios, créditos prendarios, los créditos sobre firmas, un poquito los plazos, los intereses, cómo están. También sé que han bajado los intereses y tienen créditos frescos para ofrecer a la gran ciudadanía. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, en referencia a las tasas de interés, Coprogreso tuvo un convenio con CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas de la Economía Popular y Solidaria. En ese convenio se procuró pues la reactivación de los microempresarios y estamos atendiendo microcrédito con tasa del 14%. Realmente es una tasa bastante competitiva. Ustedes pueden revisar, pues, ¿no? Las tasas máximas referenciales del Banco Central en este segmento de créditos está bordeando 18, 19 e inclusive más del 20%. Para el caso de microempresarios que deseen ser beneficiarios, pues, ¿no? De esta tasa preferencial, estamos para servirles. Tenemos nosotros créditos que dependiendo del monto salen aprobados en 20 minutos. Nosotros tenemos un modelo de aprobación ágil hasta determinado monto, ¿no? Y hasta un día, 24 horas en lo que corresponde a montos superiores, que los pueden realizar, pues, no en función de la calificación de crédito, hasta $80,000 sin garante. Entonces, son bastantes facilidades que se les brinda a todas las personas que deseen ver un capital de trabajo o un crecimiento a través de activos para su negocio. De igual manera es en lo que corresponde a créditos de consumo, ¿no? El monto máximo que atendemos es hasta 120,000, sí, pero como les indico, el tema de las garantías mucho va en función de montos y la calificación interna que accedan para que puedan obtener estos créditos sin garante o con garantía real. Entonces, muchísimo está en relación a eso. Y como les indico, pues también los créditos digitales, hay montos máximos que se pueden atender en forma digital hoy por hoy. ¿Qué otros productos se están ofreciendo, gerente, en cuanto al trabajo que solicitan, por ejemplo, los emprendedores? ¿Qué es lo que más
requieren ellos del financiamiento de la cooperativa para sus pequeñas y medianas empresas. Ok, bueno, pues realmente nosotros atendemos a diversos sectores de la sociedad. Y otro de los productos de microcrédito que tenemos a disposición de nuestros socios es el crédito comunal. Es un crédito en el cual se realiza con garantía solidaria entre miembros pues, de un grupo, de una caja. Entonces, de esa manera también apoyamos pues, a negocios que al momento no tienen una formalidad, pero que están pues operativos, están activos. Entonces, de esta manera, a través de esa garantía solidaria en la caja o grupo, los podemos atender. En lo que corresponde, pues también a otros productos o servicios, disponemos de cuentas de ahorro, ahorro programado para que en función de un objetivo, de una meta que se tracen, puedan ir realizando aportaciones mensuales, ¿no? Y logren esa meta financiera. También les podemos indicar que en nivel de inversiones tenemos tasas competitivas, somos la tercera institución por nivel de captaciones a nivel nacional, líder en la provincia de Pichincha. Y es importante pues mencionar que nuestras inversiones o las inversiones de nuestros clientes tienen un propósito, pues con esos recursos nosotros ayudamos a mejorar la vida de miles de familias ecuatorianas, alta seguridad, pues contamos, como se les indicaba, con la mejor calificación de riesgo de AA+ entre las 5 cooperativas más grandes del país. Y estamos a las órdenes también para atenderles este tipo de productos y servicios a través de canales digitales. Es importante también mencionar que una persona con el acceso a la Coprogreso en línea a través de la web o a través de la aplicación móvil puede realizar consultas de saldos, movimientos y puede realizar también transferencias a otras instituciones financieras, así como también realizar pagos de servicios básicos. Entonces, consideramos que tenemos productos sumamente competitivos como para poder atender todo tipo de requerimiento, ¿no? Tanto para las personas que tienen esa voluntad de ahorro, así como también aquellas que requieren de algún financiamiento de parte de la institución. Pablito, una cuestión. Para abrir libreta de ahorros, ¿con cuánto necesita el ciudadano para abrir una libreta de ahorros y cuánto está destinado a certificados de aportación? Usted sabe que la cooperativa son dueños Ok, todos los socios. ya. Nosotros aperturamos cuentas de ahorros con un depósito inicial de $10. Y en lo que corresponde a una cuenta de certificados de aportación que le da la calidad de socio, es con el valor de $30. Para acceder a un crédito se debe tener esa calidad de socio y efectivamente pues corresponde a la apertura de la cuenta de certificados de aportación con un valor de $30. Bueno, Pablito, muy amable. ¿Algo más que quiera acotar en motivo del tiempo que tenemos programado algunas otras entrevistas más? Le queremos agradecer acá de Cooperación Financiera. Realmente agradecerles por la invitación pues y invitarles pues a que accedan a www.coprogreso.fin.es para que puedan desde ahí realizar todo tipo de requerimiento, tanto de apertura de cuentas, inversiones, créditos y tarjetas de crédito. Estamos para servirles. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Raulito, ¿qué tenemos en el próximo segmento? Sí, Raulito, muchas gracias, señor gerente de productos de Coprogreso. Señor director de la Comisión de Educación, quisiera acotar algo respecto del tema. Bienvenido, compañero. Active el micrófono. Muchísimas gracias a la audiencia. Muchas gracias, Carlitos, Raulito. Pues realmente es gratificante para todos nosotros, pues tener las informaciones
por este medio, y asimismo todos los servicios que está prestando la cooperativa en sus agencias. También las informaciones que se han venido dando en donde nomás se está atendiendo a nuestros socios. Y lo mismo, los créditos, que es una parte muy importante en este momento, porque la pandemia sí nos está llevando al consumo de créditos, porque no solamente tenemos créditos en los almacenes, también tenemos créditos en la cooperativa. Y esto es muy importante. Se escucha todo. La cooperativa pues está dando buenos créditos con muchas facilidades, así que les invitamos a todos los socios a seguirlos, a hacer sus préstamos o a seguir haciendo sus ahorros, porque para este tiempo tan difíciles que estamos pasando, pues los ahorros nos sirven muchísimo. Gracias, Osvaldito, por tu participación. Y bueno, seguimos con el programa, que en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de salud, COVID, obesidad y nutrición. Para esto hemos invitado al doctor Harold Aguirre, presidente de la Federación Latinoamericana de Sobrepeso y Obesidad. A propósito, es del Día Mundial de la Obesidad. Este 4 de marzo es Día Mundial de la Obesidad. Doctor, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué nos podría recomendar al respecto sobre la obesidad y el sobrepeso? Las personas que escuchan este importante medio de comunicación, les agradezco mucho por la invitación y justamente estamos el día de mañana conmemorando el Día Mundial de la Obesidad. Como ustedes conocen, la obesidad es una enfermedad de las más frecuentes a nivel mundial que va creciendo notablemente. Es así como en el Ecuador tenemos nosotros una cantidad de sobrepeso del 36.7% y una obesidad del 14.2%, que hacen un total de 50.9%. Es decir, de cada 2 ecuatorianos, 1 tiene sobrepeso y obesidad. Esto es muy grave porque con la pandemia, por la falta de ejercicio y por la vida sedentaria y exceso de alimentos, la población está siendo sometida a la obesidad de manera muy agresiva y rápida. ¿Cuáles son las causas, doctor, para que se produzca la obesidad en el Ecuador, el tipo de alimentación? ¿Qué es lo que influye, aparte del estrés y otro tipo de acciones que el ser humano sufre, como la ansiedad, tal vez lo que tenga que ver con medio ambiente, alguna de esas situaciones? Porque una alimentación no muy adecuada, yo creo que también es parte de estas aristas que debemos mencionar en cuanto al tema de la obesidad, porque hay un sobrepeso a veces de la población y como que no hacen conciencia de que deben mantener cierto límite. ¿Cuál es el límite que debe mantener una persona para estar en buenas condiciones de salud? Bueno, existen muchas fórmulas para poder comprobar cómo nos encontramos en el estado nutricional. Una de las fórmulas más sencillas que podemos nosotros realizar y se pueden hacer las personas, digamos, en su casa, necesitamos simplemente una cinta métrica y de una manera, de entre las muchas posibilidades de hacerse una medición de su estado nutricional, consiste en tener una cinta métrica que la vamos a poner alrededor del ombligo, sobre las espinas ilíacas de los dos lados, y se la ajusta en la cintura, ¿no? Entonces, los hombres pueden medirse y lo normal es que sea menos de 94 centímetros. Las damas tienen que medir menos de 80 centímetros. Entonces, miren, es una medida muy sencilla, de las más fáciles, con una cinta métrica. Cuando una persona varón está entre 90 y 94 centímetros, yo les invito a los oyentes que nos están mirando y a los que nos están mirando en la televisión, coger una cinta métrica y ponerse alrededor del ombligo, ¿no? Cogemos la cinta métrica y nos ponemos
nos medimos a esta altura, así, desde aquí para acá. Y aquí vamos a medir nuestra circunferencia de la cintura. Si está entre 90 y 94, ya comenzamos a tener problemas en los hombres. En las damas, entre 80 y 88, ya tenemos problemas. Y lógicamente ya una obesidad grave es cuando la cintura a nivel del ombligo mide en el ser humano, en el hombre, más de 102 centímetros, lo cual es muy alto, ¿no es cierto? Esto es una medida muy fácil de hacer. Las de mis mujeres, sobre 88 centímetros su cintura es un nivel muy alto. Entonces ahí tenemos ya factores de riesgo que tenemos que preocuparnos. Si pasan de 90 y de 80, tanto en hombres como en mujeres, ya tenemos problemas de obesidad. Y también hay una fórmula muy sencilla que consiste en medir la estatura en metros y el peso. Entonces, la primera que les acabo de indicar del perímetro de la cintura, que es muy sencilla y todos tienen su cinta métrica o su metro, ya podríamos dar un diagnóstico fácilmente. Doctor, la obesidad puede desarrollarse y terminar en otras enfermedades, como puede ser la hipertensión. Si nos puede explicar un poquito más. Claro, nosotros calificamos, yo soy presidente de la Asociación Ecuatoriana de Obesidad, que es una asociación que tiene registro jurídico, es una entidad registrada en el Ministerio de Salud Pública con registro oficial. El grupo de trabajadores, de miembros, es un grupo bien importante. Tenemos investigadores en algunos hospitales del país que están haciendo trabajos de investigación. Y justamente encontramos en el Ecuador, como en todo el mundo, que la obesidad es la madre de las enfermedades. Yo podría llamarle como la madre de las enfermedades. Está relacionada con más de 40 enfermedades graves. Entre esas muy graves tenemos el cáncer. Hay una relación directa entre la obesidad y el cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Hay alrededor de 26 cánceres que se asocian a la obesidad. Es decir, la persona con obesidad corre un altísimo riesgo de cáncer. Aquí la recomendación, ¿por qué razón? Porque en los estudios que hemos hecho y que están publicados, conforme baja el peso a la normalidad, va disminuyendo el cáncer. Una íntima ligadura, muy íntima, entre obesidad e hipertensión arterial. Entonces, los pacientes que son más obesos tienen también hipertensión arterial. Evidentemente van de la mano con la diabetes mellitus tipo 2 y también con los problemas de los lípidos, colesterol, triglicéridos y todos los lípidos. Entonces, ya cuando hay problemas de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de dislipidemias o aumento del colesterol que va a dar aterosclerosis, estamos hablando de lo que se llama el síndrome metabólico, que es grave. En el Ecuador y en el mundo, en el Ecuador, entre las estadísticas vitales del país, es completamente alarmante. Las enfermedades como consecuencia de la obesidad ocupan las 10 primeras causas de muerte en el país. Entre estas tenemos, entre las primeras, las enfermedades cardiovasculares, en la que tenemos el infarto agudo de miocardio. O sea, cuando el paciente tiene un infarto, tiene un alto riesgo de quedar inválido o de morir. Luego tenemos una altísima incidencia de diabetes mellitus en este grupo, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2. Y de acuerdo también aparece, como ya les expliqué, una alta incidencia de cáncer en los hombres, cáncer de próstata, de estómago, de hígado, de recto. En las damas, cáncer, adicionalmente, cáncer de útero, cáncer de la mama y cánceres de muy, muy variada presentación. Y estas son causas que están entre las 10 primeras causas de muerte en el Ecuador. Entonces, el costo para el Estado ecuatoriano de curar y para el IES y para el Ministerio de Salud Pública y las instituciones que hacen salud es gigantesco porque toca administrar gran cantidad de medicinas. Los pacientes que sufren estos problemas van a ser discapacitados. Si tiene un infarto cerebral, un infarto del corazón, puede quedar inválido, puede quedar sin memoria, sin poder mover los brazos, piernas. El costo para la sociedad, para la familia y para el Estado es gigantesco. Yo creo que esta enfermedad, la obesidad, no ha sido tratada en el Ecuador con la debida atención por las autoridades competentes.
y simplemente se van a ver las consecuencias, como estamos insistiendo, van a tratar la hipertensión, la diabetes, el infarto de miocardio, el infarto cerebral. Además, aceleran los procesos de envejecimiento, es decir, tenemos la enfermedad de Parkinson, los problemas de pérdida de la memoria, daño de las articulaciones, etcétera. Hay una treintena de problemas relacionados con la obesidad. Entonces, el mensaje, cuando tengan problemas de obesidad, es una enfermedad muy grave porque va a terminar en otras enfermedades que les va a matar. O sea, son causas de muerte. Cáncer, infarto de miocardio, derrame cerebral, hipertensión arterial, insuficiencia renal, entre otras. Entonces, esto es bien alarmante. Y yo agradezco mucho esta oportunidad para que la población que nos escucha se ponga las pilas, ¿no? Encienda sus pilas y vea que si se diagnostican, como les dije al comienzo, con una cinta métrica, tener cinturas en el hombre más de 94 centímetros y en las damas más de 80, ya hay que preocuparse. Y también hay un componente genético, es decir, hay partes hereditarias en que vienen de familias obesas, de familias con cáncer, con infarto de miocardio, con Alzheimer, etcétera. Entonces, todo esto hace que sobre la obesidad exista una playa de enfermedades concomitantes. Doctor, ¿cuál sería acá, por ejemplo, para los triglicéridos, colesterol, azúcar en la sangre, cuál sería la dieta adecuada o el remedio más eficaz? Sí, en el fondo, la obesidad, hay un desbalance entre, digamos, la ingesta que es muy alta y la falta de ejercicio. Entonces, si tenemos una dieta llena de carbohidratos y no hacemos ejercicio, va a seguir subiendo la obesidad. Entonces, necesitamos, ahora que estamos en la pandemia, comenzar a comer sano. Yo creo que en futuras programaciones podemos ofrecer diálogos con especialistas de nuestra asociación, nutricionistas, que son excelentes profesionales, para hacer dietas saludables. En el fondo, debemos nosotros tratar de observar el semáforo nutricional. Ustedes habrán visto que hay el etiquetado que tenemos ya más de 10 años en los alimentos que están de venta al consumo popular. Tenemos que mirar que en el etiquetado que viene grasas, sal y azúcar, todos estos permanezcan en verde o blanco. Cuando tenemos el semáforo en rojo en grasas, en azúcar o sal, estamos haciéndonos un daño a la salud. Ese grupo pertenecen a las bebidas azucaradas, que son bebidas que se venden con mucha cantidad, a las papas fritas, salchipapas, o sea, la comida chatarra. El Ecuador tiene la suerte, nosotros tenemos la suerte de tener una producción agrícola de calidad mundial muy barata. Entonces, conseguir verduras, legumbres, tipo, por ejemplo, brócoli, todas las hojas verdes, las legumbres, las frutas, son muy baratas en el Ecuador. Y eso tendríamos que aumentar nosotros en nuestra dieta. Eliminar todos los fritos donde entran mantecas que van a dar aumento de colesterol. Entonces, yo recomiendo mucho consumir pollo, res o pescado a la plancha o al vapor, no con apanados ni con fritos. Eliminar toda la comida chatarra y también de la mano, a la par de esto, tenemos que hacer ejercicio. La recomendación que se da a los pacientes y a la población sana en general es que al menos caminen unos 10,000 pasos diarios. Entonces, como ustedes saben, todos los teléfonos inteligentes se puede bajar una aplicación gratis de cuentapasos o para marcar el número de pasos. Y nosotros nos guardamos el teléfono en el bolsillo. De mañana comienza en 0 y a la noche al acostarnos debemos mirar que hayamos dado por lo menos 10,000 pasos. Entonces, con estas medidas tan sencillas, una dieta más sana con verduras, legumbres, fruta, carnes a la plancha, al vapor, evitar grasas y caminar o hacer ejercicio, estaríamos haciendo una gran acción en beneficio de nuestra salud. Raulito. Sí, doctor, hay estadísticas de pronto así brevemente en el Ecuador, los casos que tenemos de obesidad, cuánto asciende, ahí debe haber un sobrepeso
bastante considerable y lo que se recomienda, pues la gente casi no hace ejercicio, son sedentarios en algunos casos. Usted ya lo ha mencionado, comer sano, pero a muchos no les gusta la comida rápida, muchos trabajan fuera y les toca al menos al mediodía comer lo que les tocó, la hamburguesa, la gaseosa, en algunos casos el pan y la gaseosa, que es la forma de alimentarse. La gente, por lo general, los vegetales casi no los tiene mucho en la dieta, y también que hay una forma de alimentarse desordenada, ¿no? Comemos todo a la vez, el jugo, la sopa, el arroz, el estofado, lo que venga. Entonces, ahí también como que tenemos un problema. Doctor, también Excelente su pregunta. Realmente, yo les voy a hacer una contrapregunta. ¿Qué es lo más importante que tenemos los seres humanos? El patrimonio más valioso que tenemos, lo que más importa para poder vivir bien. ¿Qué será? La salud. La salud y la salud. Entonces, si la salud es lo más importante que tenemos, lo menos que podemos hacer nosotros es preocuparnos por mantener la salud. De lo que usted me preguntaba muy inteligentemente, realmente es desastroso, y les voy a dar las cifras exactas de cuántos ecuatorianos están con sobrepeso y obesidad. Estamos cerca de llegar a los 18, 19 millones de personas. Más de 9 millones de ecuatorianos tienen sobrepeso y obesidad, o sea, el 50.9%. Es realmente impresionante. Si el Estado ecuatoriano se daría cuenta de que más de la mitad de su población tiene sobrepeso u obesidad, imaginemos si nosotros hacemos campañas educativas desde el jardín de infantes, escuelas, colegios, universidades, en la madre cuando esté embarazada, que aprenda a alimentarse, a hacer ejercicio, dieta, ¿cuánto se ahorraría el Estado al disminuir notablemente las tasas de diabéticos, que es terrible en el Ecuador, sobre 6-7%, hipertensos, los infartados, los arterioscleróticos, la demencia, el problema del Parkinson? Entonces, ustedes verán a personajes de la radio, prensa, televisión. Yo me acuerdo de un presidente del Emelec, por ejemplo, que acaba de fallecer hace unos meses, un amigo mío, era un obeso grande y ahí le pegó el COVID y se murió. Nosotros sabemos que cuando los obesos mórbidos, con mucho peso, tienen más de 30% de posibilidades de terminar con un respirador y ahí fallecer. Es decir, la obesidad es un factor de riesgo muy grande para fallecer por el COVID adicionalmente. Entonces, miren, toda esta situación tan grande, yo creo que la mejor acción que podemos hacer es defender nuestra salud, nuestra vida, comer sano y vivir mentalmente y físicamente bien. Esto es un mensaje que dentro de ese paradigma podemos nosotros ir desmenuzando de uno en uno las situaciones para que la población o quienes nos escuchan se vayan educando. Esta es una acción muy importante. Les felicito que ustedes enfoquen este problema, porque póngase la mano en el pecho, en su familia, entre sus abuelitos, padre, madre, hermanos, tíos, primos, van a encontrar la mitad de la familia obesa. Y muchos de ellos habrán muerto ya por infarto de miocardio, por diabetes, o tienen complicaciones. Entonces es un tema muy relevante. Doctor, un poco para ya ir terminando y cerrando este blog, este espacio de salud. ¿Cómo le ve usted ahora asociado la obesidad, el COVID, y un poquito que nos hable de las 3 vacunas que se van a importar acá, como es la Pfizer, como es Johnson Johnson, y me traiciona la memoria, no me acuerdo la otra. Un poquito en ese sentido, para ir finalizando, que nos den una guía, una orientación sobre qué vacunas son las que podrían utilizar la ciudadanía. Bueno, son temas sumamente importantes. Y como ya expliqué hace un rato, hay una íntima ligadura entre la obesidad y el COVID-19. La obesidad es una enfermedad crónica que baja las defensas y produce una inflamación crónica permanente, como un montón de enfermedades. Al escuchar esto de que es una enfermedad crónica, es una enfermedad de a de veras, que se presenta tomada de la mano, como lo ya le expliqué, con una veintena de otras enfermedades que son sus complicaciones. Entonces,
Los consejos, digamos, las perlas que les daría yo, las conclusiones, los consejos prácticos sería, primero, coma sano, cuide su salud mirando los alimentos que compra en el supermercado, que no tengan en el semáforo nutricional, no tengan grasas, esté en blanco o en máximo en verde. Igual en azúcar tratemos de bajar a 0 y la sal a 0. Estas 3 recomendaciones son mandatorias. Por ejemplo, yo veo que las fábricas de quesos ya están fabricando quesos sin grasa, quesos bajos en grasa, sin sal, porque la población culta ya comienza a exigir, cuando ve quesos llenos de grasa ya no consume. Bien, en el punto relacionado con la pregunta que me hizo sobre las vacunas. Yo creo que el Estado ecuatoriano nos está debiendo a nosotros terriblemente porque estamos en la cola del mundo en cantidad de vacunas suministradas. Es una verdadera pena, pero miren ustedes, Chile, que es el modelo que está avanzando muy rápidamente, Israel, que ya tiene casi vacunada a toda su población, Estados Unidos está vacunando ya a un 25 a 30%, ha vacunado como 50 millones de dosis en menos de 15 días, 3 semanas. Es impresionante. Aquí, lastimosamente, estamos viendo la disparidad que existe entre el primer mundo y el tercer mundo. Es completamente inequitativo que solo los países del primer mundo vacunen al 100% de su población, quieran vacunar, y nosotros no tenemos ni el 1 ni el medio por ciento de vacunados, al ritmo que vamos. El Estado debe preocuparse por mover el aparataje, porque el rato que la población sigue confinada y falleciendo, y con las complicaciones graves del COVID, el costo para el Ecuador es gigantesco. La vacuna no es muy costosa. Entonces, el Estado ecuatoriano debe poner, como yo diría, como prioridad número 1 la obtención de las vacunas. Todas las vacunas que hemos denunciado al comienzo, las 3 que se habló y otras nuevas que están por salir, todas están siendo eficientes contra el COVID-19, unas más que otras, pero en términos generales, la eficiencia está sobre el 90% de las vacunas. Acaba de salir la vacuna de Johnson & Johnson, que solamente es una dosis, y es una dosis y es muy barata. Esa también ya se está administrando desde esta semana en los Estados Unidos. Yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Salud, los políticos ecuatorianos y todos los municipios, consejos provinciales y organizaciones, las universidades, las organizaciones populares, debemos unirnos todos para exigir de manera muy obsesiva que se dirija toda la estrategia a conseguir las vacunas, para que en menos de 90 días o 120 días nuestra población esté inmunizada. Esa inversión nos va a ser muy beneficiosa porque vamos a evitar miles de muertes que son prevenibles en este momento, y los costos de tener a la gente en sus casas encerrada, los costos de las pico y placa que no pueden salir a trabajar, es terrible. Entonces, es muy sencillo, es fácil de pensar. Yo dirigiría todas las armas, todos los cañones a buscar las vacunas de este rato, con todas las fuerzas, por todos los lados, capaz de que nuestra población no tenemos por qué quedarnos detrás de otros países como Chile, por ejemplo, o Israel. Israel es una mitad del Ecuador y están vacunados. Los Emiratos Árabes acaban de vacunar a toda la población. Qatar está vacunada. Entonces, yo creo que en vez de pasar en diálogos que se pierde el tiempo y la paciencia politiqueros, que son en el fondo para robar, en vez de estar pensando en eso, por favor, preocúpese de la salud de nuestra gente, la vida de nuestra gente. Doctor, muy amable, muchas gracias por estos valiosos consejos que nos ha dado, y esperemos que se ponga en práctica un llamado al Ministerio de Salud, al gobierno, para que, por favor, pues, vacunen a las personas y como dice acá el doctor, ¿no?, se ponga todos los misiles para que la sociedad pueda vacunarse y evitar estas muertes, estas enfermedades. Raulito, para finalizar este programa. Sí, agradeciéndole a nuestros amigos invitados, al señor gerente de negocios de Coprogreso, don Pablo Torres, el doctor Harold Aguirre, y acá don Osvaldito, también de la Comisión de Educación de Coprogreso, por haber compartido con nosotros este espacio el día de hoy, el segundo programa de lo que tiene que ver a cooperación
financiera que se transmite a través de radio y televisión, La Voz del Migrante, en coproducción con Ecuador al Día. Carlos. Bueno, doctor Harold, le comprometemos acá para que nos siga visitando, también a Osvaldo también, para que esta producción independiente siga adelante, y nosotros básicamente estaremos siempre atentos para el cooperativismo, mejorar la salud y dar bríos en esta cooperación financiera, poniendo en práctica los 7 principios cooperativistas. Soy Carlos Aguirre Sosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias también, con mucho gusto. Muchísimas. Continuando y colaborando. Muchísimas gracias y felicitaciones. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Raúl. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias interesantes. Gracias. Gracias. Producciones Ecuador al Día presentó su programa Cooperación Financiera, un espacio dedicado al cooperativismo, su misión, visión, educación financiera, responsabilidad social y su aporte al desarrollo nacional. Le invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles de 2:30 a 3:30 de la tarde. Muchas gracias por su amable atención.